Gobierno crea bono para niños huérfanos de mujeres víctimas de femicidio. Comisión de los Derechos de los Trabajadores prevé llamar al ministro de Trabajo para que explique las desvinculaciones en el sector público. Comisión de Justicia retomó análisis de reformas a la Ley de la Función Legislativa. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Viernes 8 de marzo del 2019, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde, bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también en internet en tvl.asambleanacional.gov.c y nos escuchan a través de la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. El Gobierno Nacional se sumó a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer que se recuerda este 8 de marzo. El presidente Lenín Moreno suscribió un decreto ejecutivo mediante el cual se entregará un nuevo bono a los hijos de mujeres víctimas de femicidio. El documento lo firmó el jefe de Estado en presencia de representantes de diversos organismos estatales. Hasta el salón de banquetes del Palacio de Carondelet llegaron la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, la titular del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero y actual candidata a Fiscal General del Estado, Diana Salazar, así como representantes de diversas organizaciones feministas. El presidente de la República, Lenín Moreno, invitó a la sociedad a cambiar de mentalidad. Dentro de cada familia debemos inculcar el amor, el respeto y la consideración por todos, pero en especial por las mujeres. Recordó que la obligación de educar a los hijos es de papá y mamá. Nadie ayuda al otro. Los dos comparten la bella tarea diaria de cuidar el hogar y de formar a sus hijos. Y como en época de campaña electoral, Lenín Moreno entonó una canción con la que, según dio a entender, propuso matrimonio a su esposa, Rocío González de Moreno. Vas a ser mi compañera, no me puedo equivocar, pues contigo quiero ver cada mañana el despertar. Después hizo algunas precisiones sobre su programa social. Ordenó a su ministro de Finanzas, Richard Martínez, una reorganización de los recursos que vendrán desde el Fondo Monetario Internacional. Prioridad 1, que no haya una sola persona durmiendo en zaguanes. Es indigno, no sé cómo podemos dormir tranquilos mientras exista gente durmiendo en los zaguanes. Para luego mencionar que ya se entregaron 4,000 becas nacionales y casi 400 internacionales. Por otro lado, Lenín Moreno citó algunas cifras sobre el femicidio en nuestro país. Desde el 2014, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Justicia registró 320 casos de femicidios. ¡Qué vergüenza! Por lo que firmó un decreto mediante el cual se entregará un bono a los niños cuyas madres fueron asesinadas, víctimas del femicidio. Hemos firmado 65 convenios con casas de acogida y centros de atención integral. Ello incluye las transferencias de recursos para su cuidado. Así pudimos atender ya a 200,000 mujeres que recibieron apoyo psicológico y asesoría legal. La entrega del bono entró en vigencia desde el mediodía de este viernes 8 de marzo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. De marzo, Día Internacional de la Mujer. Y desde los medios legislativos nos sumamos a este recordatorio, a esta conmemoración del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y a propósito, conversamos con distintas mujeres para hacer un análisis de lo que esta fecha significa, más allá de los estereotipos y también más allá de los roles impuestos por la sociedad. Hoy queremos hablarles de mujeres como seres humanos. Si eres mujer, debes tener hijos y casarte. Tú con muñecas, él con carritos. El rosa para la niña y el azul para el niño. El cuidado del hogar está a cargo de la mujer. El hombre es el que trabaja y provee el dinero. De seguro a más de algún familiar nos dijo una de estas frases en algún momento de nuestra vida. Pero el tiempo ha pasado y con él los conceptos en algo han cambiado.
Conversamos con varias mujeres sobre lo que significa ser mujer y los estigmas de los roles impuestos por la sociedad tan solo por el género. Esto fue lo que nos contestaron. El rol a mí siempre me parece un encasillamiento, una limitación, un querer, es como ese es el lugar que te corresponde. Y justamente lo que las mujeres hemos hecho a lo largo de los años es romper esos roles, es romper esos moldes. Existe un rol de la mujer, si no existe el rol de nosotros como personas. Yo puedo ser hombre, puedo ser mujer, y eso no significa que por serlo tengo que desempeñar y dedicarme al cuidado de la casa. Hablamos entonces de proyectos de vida como personas. Hace rato se rompieron los papeles tradicionales que en la actualidad en muchos de los casos son compartidos. Ahora hablamos de protagonismos más desafiantes. Soy policía, estoy orgullosa de ser una policía mujer, orgullosa de poder ayudar a la gente que lo necesita en las calles. Obviamente no solamente niños, personas vulnerables, sino aquellas mujeres que necesitan un empujoncito para poder salir adelante en su vida personal, en su vida profesional. Ahora ser hombre o ser mujer no es un limitante para realizar ciertas actividades específicas. Depende más bien del objetivo trazado, de nuestro propósito, de nuestros sueños y del legado que queramos dejar en la vida. Bueno, te cuento que no me veo en una familia, siempre me dice la familia justamente, tal vez es porque aún no te sientes segura, lo que hablamos de los roles, pero hasta el momento, y creo que desde muy pequeña, no ha sido algo que ha estado en mis planes. Tengo pendiente el hecho de terminar mi título de 4º nivel, entonces creo que eso es un tema más de un anhelo, una decisión. Yo soy mamá, sobre todo creo que es en lo que gira en este momento de mi vida porque estoy sola, pero no se trata de todo lo que yo soy una mujer. Y soy una profesional, soy una comunicadora social y mi vida se construye de muchas cosas. No se trata entonces de una competencia de género, mujeres versus hombres. Quizá físicamente seamos diferentes, pero como seres humanos, todos somos iguales. Yo creo que la única diferencia entre hombres y mujeres son nuestros órganos reproductivos. Bueno, el tiempo que se demoran en el baño también. Mentira. No hay una diferencia. Somos seres humanos, tenemos una diferencia biológica, pero a la final somos iguales en derechos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En efecto, todos somos iguales. Excelente reportaje, Lorena. Vamos con más información. Calificativos y agresiones verbales en redes sociales son parte del acoso que enfrentan mujeres que participan en la política. Según un estudio de la Corporación Participación Ciudadana, estas acciones hoy en día han incidido en que las mujeres prefieran no participar en la política. Una diputada boliviana comparte el criterio y considera que no basta la legislación para cambiar esta realidad. Según una publicación de la Organización Panamericana de la Salud y la Entidad de Capacitación de Derechos Ciudadanos, Bolivia encabeza la lista de 13 países de Latinoamérica con más casos de violencia física en la política y es el segundo en cuanto a violencia sexual. Con este dato, la diputada boliviana Fernanda San Martín Carrasco, en su visita a Ecuador, destacó la importancia de la participación de las mujeres en la política. Es el momento en el que las mujeres estamos teniendo un mayor protagonismo y obviamente, queridas amigas, se trata de poder y nadie cede el poder. Nuestro país no es ajeno a la realidad que viven países de la región. Según un estudio desarrollado por la Corporación Participación Ciudadana, tan solo de enero a marzo de este año se han registrado 385 tweets violentos. 111 corresponden a expresiones por la apariencia de la mujer, 22 expresiones por el rol de género. Su representante Rudy Hidalgo señaló que hoy en día la violencia en la política se está naturalizando y las mujeres ya no quieren participar en la política. Porque finalmente nuestra propia naturaleza de madres, de muchas veces generadoras de trabajo, de productoras, etcétera, nosotros no queremos ver a nuestra familia envuelta en discursos que pasan por cuestionarnos nuestra vida sexual, nuestra vida sentimental, nuestra vida inclusive de social y nuestro físico. Y justamente de cara a las elecciones seccionales de marzo del 2019 salimos a las calles de la capital para conversar con la ciudadanía.
varios de los criterios coinciden en que para erradicar este mal es necesario iniciar desde casa con la educación, pero además un compromiso de mujeres a mujeres, pues los índices de mayor discriminación y violencia se estaría dando en el mismo ámbito de las críticas que estamos haciendo muchas de las mujeres a otras mujeres y replicando lo que sale en redes sociales. Hay violencia en las redes, hay violencia en la casa, la sociedad es machista. Yo creo que debe cambiar eso, debe cambiar desde los hogares, debe empezar por la mamá. En los trabajos se ve, ¿no?, que en las mismas compañeras hay como una pugna ante las mismas mujeres. Entonces, ¿cómo queremos que los hombres nos respeten si ni nosotros mismos nos respetamos? O sea, podemos también hacer lo mismo que hacen los hombres, ¿no? El hecho que somos mujeres no va a decir que no podemos hacer nada. Yo creo que una mujer es mucho más honesta, más seria en lo que hace y comprometida sobre todo. En cifras, el Ecuador es el segundo país en la región con el mayor número de legisladoras mujeres. Un número reducido se registra en las carteras de Estado, mientras que la paridad en las listas plurinominales no representa ni la tercera parte de autoridades. Mariela Logroño, TVL Noticias. La falta de articulación de las instituciones que conforman el sistema para prevenir la violencia, el registro único de casos de violencia y la correspondiente asignación presupuestaria son algunos de los temas pendientes tras la vigencia de la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Desde la Asamblea hay cuestionamientos, incluso en cuanto a la implementación de políticas públicas. El 25 de noviembre de 2017 entró en vigencia la Ley para erradicar la violencia de género contra las mujeres. Pese a este avance, en el Ecuador la violencia ha tomado fuerza. Según información del Consejo de la Judicatura, en el 2018, se registró alrededor de 60.000 causas por violencia en contra de la mujer, mientras que en tan solo 2 meses del 2019 se registran 11 femicidios. Esta realidad va de la mano con la falta de aplicación de políticas públicas, sostiene la legisladora Mae Montaño, quien en primera instancia destacó el empoderamiento de las mujeres, pero que aún hay temas pendientes. El tema de políticas públicas hay que seguir fortaleciendo, y el tema de ver qué es lo que el gobierno, es cierto que tienen que reajustar, pero hay que saber dónde y cómo. Que necesitamos un presupuesto, sí, y que necesitamos decisión política de los gobernantes. La ley ya es un primer paso, dijo la asambleísta María Mercedes Cuesta, pero que la situación va mucho más allá, pues con la eliminación del Ministerio de Justicia queda en la deriva las casas de acogida, los proyectos para prevención y además una baja considerable de recursos para atacar la problemática. Sí podemos y somos personas que podemos pensar igual, asumir roles iguales, puestos jerárquicos iguales, etcétera, etcétera. Yo creo que seguimos involucionando. Otro avance que han permitido visibilizar la problemática de violencia es la tipificación del femicidio en el Código Penal. Según Yanine Cruz, la aplicación de las políticas públicas y normativas aún son la tarea. Tenemos que ir construyendo de la mano, desde la sociedad civil, desde las organizaciones internacionales en defensa de los derechos de las mujeres, pero también el Estado tiene que garantizar una participación real con un presupuesto que sea respetado para poder asignar, en este caso, a los diferentes colectivos, ciudadanos, inclusive los GATS autónomos descentralizados, tienen que cooperar de manera adecuada para poder mantener estas alertas en contra de la violencia. La ley consta de 7 capítulos y 66 artículos. Entre los temas pendientes está la articulación de 14 instituciones que integran el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, que se requiere establecer rutas y planes de atención inmediata a los casos de violencia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y siguiendo en este tema, la Asamblea Nacional recibió el informe del Consejo de la Judicatura sobre la aplicación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer. El Consejo de la Judicatura adelantó que manejarán un presupuesto de $8 millones en este año para la aplicación de política pública. Se trata de la primera sesión de la Comisión de Fiscalización tras el receso legislativo de febrero. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, indicó que existe la voluntad política de colaborar en la aplicación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer. No existirá, sin duda, mejor celebración que el proporcionar a la mujer, a la niña, espacios libres de violencia. Que el Estado proporcione seguridad, tutela,
La directora nacional de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, Nelly Jacome, indicó que en el 2018 se incorporaron 432 nuevos operadores de justicia. Son 30 unidades judiciales en 35 cantones. Tenemos unidades judiciales penales que también son competentes para conocer estos problemas, estas infracciones. Sobre el presupuesto que maneja este organismo de la función judicial, Nelly dijo que para este año se asignó un total de $8.179.000. Son 22 unidades judiciales ubicadas en 35 cantones. Tenemos también 115 unidades judiciales multicompetentes que tienen esta competencia en 151 cantones. En total son 221 cantones cubiertos con 167 unidades judiciales competentes para conocer los casos de violencia contra la mujer y demás miembros del núcleo familiar. Según el Consejo de la Judicatura, para este año se prevé un nuevo modelo de atención especializada para personas víctimas de violencia. Dicho momento contará con principios y competencias en las unidades judiciales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y como lo habíamos anticipado, este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Varias acciones se han desarrollado no solo en el Ecuador, sino a escala mundial. Movilizaciones, marchas, sea a los congresos, a los palacios presidenciales, y en cada una de ellas para exigir igualdad de género, la igualdad de derechos, sobre todo en este día que todos lo recordamos. Pero vamos a pasar revista en nuestra siguiente entrevista respecto de cuáles son los aspectos que las mujeres hoy quieren resaltar. Lili Rodríguez, activista por los derechos de las mujeres, fundadora y primera directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM. Lili Rodríguez, una buena tarde. Bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por celebrar con ustedes, por conmemorar este día tan importante y que hayan dedicado este espacio para poder hablar de este tema. Por supuesto que sí, los medios legislativos siempre prestos para aquello. Lili, usted señala juntos, mencionó esta palabra con ustedes, es decir, la equidad de género. Es momento entonces de hablar de una igualdad de género, de que las mujeres están en las mismas condiciones de los varones en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Sí, yo creo que lo que nosotras demandamos es una sociedad equitativa, es decir, justa, donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, pero donde podamos relacionarnos en igualdad de condiciones. Es decir, que no exista este criterio de que el hombre por ser hombre es más importante, es más inteligente, es más poderoso que las mujeres. O sea, creo que esto le hace daño a los hombres y nos hace daño a las mujeres. Les hace daño a los hombres porque les pone una serie de condicionamientos para ser hombres. Para ser hombre tiene que ser agresivo, macho, violento, poderoso, proveedor, el hombre que tiene que mostrar que es un hombre. Hay un estereotipo de la sociedad sobre lo que es un hombre. Y para las mujeres igualmente hay un estereotipo. Para ser mujeres hay que ser sumisas, obedientes, totalmente sometidas, y creo que eso nos hace daño a hombres y mujeres. Por eso creo que el Día Internacional de la Mujer es sobre todo una posibilidad de plantear una sociedad distinta, una sociedad que nos pueda comunicar, que nos pueda comunicar a hombres y mujeres en igualdad de condiciones. A ver, es evidente que la sociedad ecuatoriana, al menos en la que nosotros nos desenvolvemos, es una sociedad machista, es una sociedad en donde todavía persisten estas desigualdades, mujeres que desean acceder a un trabajo y lo primero que observan es su condición social, si es madre soltera, si es que tiene hijos, si es que es casada o si es que es divorciada. ¿Hay política pública que busca erradicar aquello? Yo creo que Ecuador avanzó bastante, yo diría que bastante en el ámbito más normativo. ¿Avanzó en qué aspectos? Avanzó, por ejemplo, en el reconocimiento en general de derechos de las mujeres. Nosotros legalmente no existe una aprobación, o no está aprobada la discriminación por género para las mujeres. El hecho de que las mujeres ganemos 25% menos del salario que tienen los hombres, esto no es legal, eso está sancionado. La Constitución dice igualdad de derechos de hombres y mujeres, la igualdad en el salario, la igualdad en la participación.
Pero en la práctica, Ecuador, como digo, avanzó mucho a nivel normativo. En la práctica tenemos una diferencia enorme entre lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Ustedes tienen aquí... Porque hay varias leyes, pero que hay varias leyes, pero que se cumplan, esa es otra cosa. No se cumplen por diferentes razones. Una de ellas, o voy a mencionar quizás 2 o 3. Una, la debilidad en ocasiones de la propia institucionalidad pública, de no contar con la fuerza suficiente, la legitimidad para poder llevar adelante lo que se ha aprobado. En la Asamblea se aprueban unas leyes y en la práctica no se cumplen. Hemos aprobado el año pasado, ustedes aquí en la Asamblea, se aprobó, los asambleístas aprobaron la ley integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero encontramos a principios de este año, ¿cuántos femicidios? ¿Cuál es la situación de niños que quedan huérfanos de las madres que murieron? Es decir, la realidad nos supera. Y nos supera porque, como digo, hay una debilidad del Estado, de las instituciones para poder implementar la política pública, para implementar las leyes que aprueban, pero hay también una debilidad, yo creo que hay que reconocer también desde la sociedad. Pero esta debilidad parte desde el mismo gobierno central. Le hago esta consulta porque se fijó un presupuesto en la ley para erradicar la violencia contra la mujer, pero ya en la práctica, para este 2019, el presupuesto bordeaba los $800,000, que no era lo que se había presupuestado en la normativa. Y claro, en esta semana el Consejo de la Judicatura acudió a la Comisión de Fiscalización y señalaron que existen nuevos funcionarios o servidores públicos dedicados a esta materia, pero que es evidente que no van a alcanzar a cumplir todas las metas porque no cuentan con los recursos. Así es. Entonces, ¿de qué sirve tener tan buenas leyes? Por eso digo, hay una distancia muy enorme entre la ley y la aplicación de esa ley. ¿Y qué hace falta? Cuando decía una debilidad, hay una debilidad institucional, hay una debilidad de los recursos. O sea, pocos recursos. Miren, CEPAM, yo soy la presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. Nosotros somos parte de una red nacional de casas y centros que brindamos atención directa a mujeres, atención psicológica, social, legal. Mujeres víctimas de violencia. Estos 22 centros estamos distribuidos en 16 provincias. Me parece que es una acción muy importante que cuenta con el apoyo de fondos del Estado. A través de la Secretaría de Derechos Humanos, el Gobierno Nacional destina un recurso. Sin embargo, esos recursos no han cambiado durante estos últimos 4 años. Son los mismos recursos. ¿Para el 2019? No, son los mismos recursos que venimos contando. El presupuesto no sube. Por cada una de las casas son presupuestos de 200,000, de 300,000 para un año para tener equipos trabajando. Es decir, los recursos nos hacen falta siempre, pero nos hace falta también mayor sensibilidad de los prestadores de servicios, de las autoridades, de los funcionarios que día a día están recibiendo los casos, los problemas, y que en ocasiones los dejan que crezca en altura las carpetas que se van acumulando porque o no se dan abasto o no tiene tiempo o ya cae francamente en un desinterés. Es necesario revisar las políticas que se implementan y le voy a citar uno de los casos que es notorio. Las mujeres víctimas de violencia tienen esta oportunidad, o más bien tienen este derecho de obtener boletas de auxilio, pero en los casos de femicidio que hemos podido observar, que lamentablemente hemos evidenciado en los últimos meses, mujeres que tienen boletas de auxilio, pero que al momento de sufrir la agresión no son efectivas. Claro. El agresor se acerca hacia ellas y evidentemente las agrede. Entonces... Por eso digo, porque también hay una debilidad de quien tiene que aplicar la ley. En el caso último de Ibarra... Pero sirven las boletas de auxilio en el caso de Ibarra. Claro, tienen que servir, sirven, es un recurso importante que sí sirve, pero eso es un instrumento que de por sí no tiene una validez, depende de quién utiliza ese instrumento. Y entonces aquí para nosotras es importantísimo que en la Administración de Justicia, que en la Fiscalía, que la Policía, el cuerpo policial, estén entrenados, estén sensibilizados, estén capacitados en lo que es su función. Y que sepan cómo actuar en estos casos. Que sepan cómo actuar, porque ellos son igualmente responsables si no actúan. Entonces aquí yo creo que desde la sociedad civil, yo estoy hablando como sociedad civil, estamos realmente observando muy críticamente todos estos problemas, porque nos damos cuenta que pese a la voluntad que tiene el presidente de que
impulsar. Él impulsó el tema de la ley, él ha dicho que está muy sensible con los temas de prevención y atención a la violencia, de destinar recursos. Esta mañana en el Palacio de Gobierno tuve la oportunidad de escucharle directamente al presidente en un evento que convocó por el Día Internacional de la Mujer, y él mencionó que el gobierno nacional estaba listo ya para incrementar los recursos. Ya vamos a conversar respecto del decreto que fue suscrito del decreto que fue suscrito esta mañana, así es. Sin embargo, digo, eso a veces no es suficiente. No es suficiente porque yo sí creo que hace falta una acción ciudadana. Es decir, las autoridades tienen la obligación, porque esto no es una dádiva que están haciendo, tienen la obligación de ejecutar la política pública, y los ciudadanos y las ciudadanas tenemos la obligación de demandar. Ahora bien, vamos al tema educativo. Estos temas también se deben conversar con los menores de edad, con nuestros hijos, con las niñas, con los niños, con los adolescentes, porque son ellos los que replican varias acciones que suceden en el hogar. ¿Cómo ustedes desde CEPAN buscan también, trasladar los conocimientos a los hogares para que se dejen de lado políticas machistas o esta discriminación que se da, que las niñas tienen que estar por un lado jugando entre ellas, los niños, cuidado, cogen una muñeca tal vez? ¿Existe esta iniciativa tal vez? Sí, yo creo en diferentes momentos CEPAM ha venido trabajando, tenemos algunos materiales incluso producidos en apoyo a algunas acciones del Ministerio de Educación. Actualmente el Ministerio tiene sus propios materiales y creo que tienen el interés de realizarlo. Yo espero que así sea. El presidente de la República, el vicepresidente en su momento en el mes de enero, a partir de los últimos acontecimientos de enero que fueron tan dolorosos, mencionó que el gobierno debería implementar una serie de iniciativas de educación dentro del sistema educativo. ¿Han conversado con el Ministerio de Educación, con el ministro? No todavía. Pensamos que esa es una urgencia, porque el sistema educativo finalmente está compuesto, el sistema educativo lo integran los docentes, los padres de familia, los estudiantes. Y los docentes tienen una responsabilidad fundamental, pero muchas veces los propios docentes no están sensibilizados, están mirando que hay situaciones que pueden prevenir, o están mirando que hay situación de abuso dentro de los hogares o abuso escolar, y eso no pasa nada. ¿Lo normalizan? Lo normalizan, viene a ser mejor no verlo. Es decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, son problemas que quedan invisibilizados, y yo creo que muchas veces por la falta de sensibilidad de las personas que están a cargo. Yo espero que frente a todo este problema tan grande que tenemos, y que no es posible que una sola entidad lo pueda resolver, sino que es un problema de la sociedad que tenemos que ver en conjunto cómo resolverlos. Ojalá que podamos juntar esos esfuerzos de gobierno central, de los gobiernos locales. Mire, ahora estamos nosotros en vísperas de elecciones de los gobiernos nacionales. 24 de mayo. Yo creo que no he escuchado, quizás 2 o 3, candidatos he escuchado que se refieren a los temas de seguridad ciudadana, incluyendo a las mujeres como parte central de la seguridad ciudadana, de las ciudades seguras para las mujeres. Creo que hace falta, incluso a los candidatos, una mayor sensibilidad y mayor conocimiento de lo que está pasando en las ciudades. Y se registra también violencia política, hemos podido evidenciar en esta campaña electoral, por ejemplo, ya que estamos en esta coyuntura. Bueno, violencia política, acabo de ver hace 2 días una situación bastante molestosa, bastante agresiva de algunos de los viejos políticos de este país, con frases realmente que indignan a las mujeres. Nos indignan no porque se trate de ningún color político, de ningún partido político, pero porque se debe respeto que pueda sustentar la democracia. La democracia es una necesidad, y la democracia se basa también en los valores de respeto y de tolerancia. Pero cuando se dan esos exabruptos, que bueno, ya no son tan exabruptos porque los ecuatorianos conocemos a algunos políticos por su forma de ser, su forma agresiva de ser, realmente nos parece que la ciudadanía tenemos que sancionar esto, porque no queremos que vuelva el país a esto que ya pasamos, que nos fue muy duro erradicar. Quisiéramos hacer eco de estas palabras de sancionar estos comentarios, sobre todo medios de comunicación masivos. Quisiera una reacción, Lili Rodríguez. El presidente de la República esta mañana suscribió un decreto ejecutivo y señaló que a los hijos
cuyas madres son víctimas de femicidio, les van a otorgar un bono, ha dicho el gobierno nacional. ¿Cómo tomaron ustedes este anuncio o este decreto? Mire, yo creo que lo que está haciendo el presidente es de alguna manera cumplir algo que está en la Ley Integral para Prevenir la Violencia, que es también el tema de la reparación. Y la reparación en el caso de femicidios significa que aquellos niños que quedaron huérfanos cuando la madre murió, que fue asesinada, esos niños quedaron muchas veces huérfanos porque el padre se suicidó o porque el padre desapareció. Y estos niños nadie está a cargo. Entonces, la posibilidad de que el Ministerio de Inclusión Social, en este caso, implemente estas medidas para reparar una situación de tanta vulnerabilidad en que quedan estos niños, me parece que es lo menos que se podría hacer. Es totalmente justo. Me parece que todavía no conozco, porque esta mañana el presidente firmó el decreto, efectivamente, no conozco los montos de los... A los que ascenderían. Sí, bueno, allí sí. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, señaló que se evaluarán los montos y que se fijarán de acuerdo a las tablas de pensiones de alimentos. Se observará las condiciones en las que se encuentran los menores, tal vez en situación de vulnerabilidad, y de acuerdo a que ellos se fijarán los valores. Es lo que había señalado. O sea, entonces uno creería que no menos de $110 no recibirá cada menor. Claro, que es lo mínimo que podemos hacer como sociedad. Niños que quedaron totalmente abandonados, que quedaron a su suerte, que no tienen de repente posibilidad de continuar sus estudios y que no tienen un acompañamiento. Yo creo que está bien, qué bueno que les podamos, el Estado le podamos, la sociedad pueda dar ese reconocimiento, pero creo que hace falta algo más. Niños que quedaron totalmente destruidos, seguramente a nivel psicológico, creo que necesitan también otro tipo de acompañamiento que ojalá se los pueda dar. Muy bien. Lili, un último mensaje entonces por este 8 de marzo a la ciudadanía que nos está mirando y nos está escuchando a través de la radio de la Asamblea también. Gracias. Decir que este 8 de marzo esperamos que se ratifiquen solamente los compromisos del Estado ecuatoriano, los compromisos de la sociedad ecuatoriana, de hombres y mujeres, para transformar esta situación de desigualdad, que vulnera los derechos de las mujeres, pero que también afecta a los hombres. Queremos cambiar esta sociedad a una sociedad mucho más equitativa, más armoniosa, más feliz para hombres y mujeres. Este 8 de marzo es un mensaje por nuestros derechos, los derechos de las mujeres, pero también por un cambio de la sociedad, un cambio que nos permita unas relaciones igualitarias, unas relaciones más felices para hombres y mujeres. Muy bien, muchas gracias. Lili Rodríguez, activista por los derechos de las mujeres, entregándonos sus impresiones, sus opiniones respecto a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y los hechos que se han suscitado a lo largo de estas últimas horas. Nosotros, amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos tendremos una nueva entrevista y también más información aquí en la televisión de la Asamblea Nacional. De marzo, Día Internacional de la Mujer. Regresamos con TVN Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Bien, amigas y amigos, continuamos en nuestro segmento de entrevistas. Ahora tenemos una nueva invitada y vamos a continuar conversando respecto de este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Jessica Jaramillo, magíster en Derecho Público, especialista en género, presidenta de la Fundación contra la Violencia hacia Mujeres, Niños y Adolescentes, Jessica Jaramillo. Jessica Jaramillo, un gusto tenerla en la televisión de la Asamblea Nacional. Una buena tarde. Muchísimas gracias y bueno, pues en este día tan importante para las mujeres, como todos los 8 de marzo, creo que agradecemos también a los espacios como estos que nos permiten levantar nuestra voz. Gracias, Jessica, y sin duda, más bien un honor tenerla acá con nosotros en la televisión de la Asamblea. Jessica, conversamos sobre varias acciones que ustedes y con justo derecho lo reclaman este 8 de marzo. Queremos conocer su visión. ¿Qué es lo que las mujeres ahora buscan? Una sociedad equitativa, es obvio, es elemental, pero específicamente, ¿qué es lo que ustedes demandan del Estado ecuatoriano?
Bueno, realmente son varios los temas que están pendientes en la agenda de las mujeres en el país. Creo que es importante feminizar la política en un primer plano, porque eso nos va a permitir mantener en la agenda pública, en la agenda del país, temas importantes como son derechos en todo ámbito. Derechos en el ámbito laboral, derechos en cuanto a lo que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía individual, derechos en el ámbito precisamente de atención en términos de justicia. Creo que hay una lucha pendiente que es la lucha contra la violencia de género, que debe darla la sociedad, pero también debe darlo el Estado. Y el Estado precisamente es quien tiene que garantizar la vida de las mujeres, una vida libre de violencia. Y ahí creo que tenemos realmente varios traspiés, digamos, dentro de lo que es la aplicación, por ejemplo, de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, como por ejemplo lo que hemos planteado es cambiar el enfoque del sistema de atención a las víctimas de violencia de género, de violencia sexual, violencia física, violencia psicológica. En primer lugar… Cuando hablamos, una precisión, cuando hablamos del cambio del enfoque, ¿a qué nos referimos? Nos referimos específicamente a que aún mantenemos un enfoque de judicialización en cada una de la atención en los casos de violencia. Si una mujer es víctima de violencia física, de violencia sexual, tiene que acudir inmediatamente a la unidad de flagrancias más cercanas a practicarse un examen médico legal. Y muchas de las veces todavía no existe el equipamiento adecuado ni los profesionales suficientes para atender a esa víctima. Cuando lo que podríamos hacer como Estado y como país es precisamente cambiar ese enfoque, que no tengamos que ir directamente a hacer fila en flagrancias para el examen médico legal, sino revictimizarnos, sí, exactamente, sino que lo que tengamos que hacer es acudir inmediatamente a un centro médico y que ese centro médico nos brinde atención integral de salud, emergente, inmediata, porque hay dos cosas fundamentales que hay que cuidar, principalmente la salud física, pero también la salud mental, porque hay que tratar a una mujer que ha sufrido ese impacto de la violencia en su cuerpo, pero también en su psicología, en sus emociones. Entonces, eso creo yo que es lo que está faltando, principalmente desde el ámbito de atención de justicia. Y otra de las cosas que es complementario a esto es precisamente la prevención de la violencia. Hay que invertir más en campañas, hay que invertir más nuestro tiempo incluso en educar a nuestros hijos, en educar a nuestra sociedad para que aprenda a detectar tempranamente los elementos de violencia y poner un coto, digamos, allí. En algún momento, ¿no? Claro, y frenar a tiempo la violencia para que no se convierta en femicidios, para que no se conviertan en lesiones o en tentativas de femicidio, que se trata ya en el ámbito judicial. Jessica, uno de los temas de los que usted hacía referencia habla sobre la soberanía individual. ¿A qué hacemos referencia aquello? Específicamente a la soberanía del cuerpo, esta capacidad de poder decidir. Y esto es importante porque yo tuve la oportunidad de estar en la Asamblea Nacional, en el Pleno de la Asamblea Nacional, en cuanto a las reformas del COIP, y obviamente agradezco ese espacio porque significa que en este salón, en donde están los representantes del pueblo, quienes somos parte de la organización social, hemos podido dirigirnos para que desde esta condición de haber vivido una situación de violencia nos permita comunicar, transmitir a los asambleístas lo que significa la violencia física, psicológica y sobre todo la violencia sexual en las mujeres. ¿Y por qué entonces nosotros pedimos como un acto de justicia la despenalización del aborto en casos específicamente de violencia sexual, que significa la reforma del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 150, en donde ya se habla del aborto no punible, es decir, de los casos específicamente en donde no se sanciona ni se castiga a las mujeres con cárcel cuando han tenido un aborto producto de la violencia sexual. Esto en cuanto a las reformas que trabaja todavía la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Otro de los temas, sobre este tema, para quedarnos allí por un momento, ¿tuvo eco este pronunciamiento suyo? Lo vimos en el Pleno de la Asamblea Nacional y evidentemente algunos legisladores se conmovían por su historia personal. Pero ¿usted siente que tuvo eco? ¿Puede darse esta reforma? Creo que sí. Creo que el haber
dado el punto de vista de las mujeres que hemos vivido esta circunstancia, nos ha ayudado a que humanicemos el discurso. Y humanizar el discurso significa, no estamos hablando solamente de un asunto de derechos, estamos hablando de un asunto de salud pública que afecta no solamente a mujeres adultas, también las mujeres adultas que estamos en riesgo, pero sobre todo a niñas y adolescentes, porque las mujeres finalmente somos las únicas que biológicamente podemos parir. Entonces las primeras consultadas debemos ser nosotras. Luego, creo que es importante establecer las cifras. 1.700 niñas en el año 2017 de 14 años parieron en hospitales públicos. 1.700. 1.700 de acuerdo a los datos del INEC. En el año 2017, 400 y pico de niñas parieron teniendo 13 años, 70 teniendo 12 años y 2 con 10 años de edad. Son cifras alarmantes, son niñas todavía. Son niñas, no tienen por qué ser madres, son niñas. ¿Qué es lo que estoy señalando? De acuerdo al COIP, este tipo de casos es una violación sexual, porque el Código Orgánico en su artículo 171 establece claramente que se trata de violación cuando se tratan de niñas menores de 14 años. Aunque le voy a poner el argumento del otro sector, aunque han señalado que pueden ser consentidas, han dicho algunos. Es evidente, una niña de 10 años, uno no puede pensar que tenga esta capacidad de consentir tener una relación sexual con una persona mayor. Afirmar eso es salirse de la norma internacional, incluso. En ningún país del mundo, excepto los países en donde las mujeres visten con túnica y ni siquiera puede vérseles el rostro, hablamos de ese tipo de casos. En el Ecuador, cuando hablamos de niñas menores de 14 años, es una violación. Y frente a eso, todo lo que está alrededor del aparato de justicia es insuficiente, porque no solamente es un asunto de jueces o de fiscales, es un asunto de cultura, de sociedad, de cómo vamos cambiando los roles para aprender que las niñas y el cuerpo específicamente de las mujeres hay que respetarlo. No hay que tocarlo, hay que respetarlo. Frente a eso, el Estado sí debe actuar. Pero aquí hay un elemento que entra también en discusión en el ámbito social, y es la iglesia. ¿Ustedes consideran que con ellos también debe haber esta apertura para, de alguna u otra forma, tender puentes de diálogo en el marco del diálogo nacional abierto por el gobierno nacional, tal vez? Y yo he dicho varias veces que este asunto no es un asunto de fe. Es un asunto de justicia, es un asunto de derechos, es un asunto de salud pública, no es un asunto de fe. El Estado ecuatoriano es un Estado laico que puede dialogar con todos los sectores. En eso no hay que ser tolerantes, mejor dicho. Más bien desde ahí empezar a practicar lo que tanto pedimos. Pero no se puede ni se debe legislar en función a una religión, porque en este país, así como hay gente que es muy católica y practicante, también hay gente que es atea y también hay gente que tiene otras religiones. Entonces no se puede legislar en favor de una sola religión. Primero porque claramente lo establece nuestra Constitución. Tenemos un país laico y cuando el país es laico se legisla en función de la realidad de la población, con normativas que van a ir a mejorar la calidad de vida de la población. En este caso de las mujeres, que somos más del 50% de los ecuatorianos. Coincidimos con ustedes, Jessica, esperamos que se den estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Otro de los aspectos que usted mencionaba es la equidad en el ámbito laboral. ¿El Ecuador camina hacia ello? Tal vez con la generación de normativas. En el Ecuador ahora se habla de la ley para erradicar la violencia contra la mujer. En una anterior entrevista revisábamos que en cuanto a la asignación presupuestaria, el gobierno nacional no había destinado los rubros que en un principio sí se preveían. Pero en el tema laboral, ¿Ecuador camina hacia esta equidad, hacia esta paridad de género? No, lamentablemente ni en el Ecuador ni en el mundo las mujeres ganamos iguales. Hay varios estudios, uno que señala que el 25%, que las mujeres ganamos un 25% menos que los hombres en el mundo. Y en América Latina específicamente el 18% menos. Frente a eso, la carga y la responsabilidad que tenemos las mujeres por estos roles tradicionales asignados es mayor. Cuando uno hace una carrera pública, cuando uno hace una carrera profesional, no solamente tiene que ver cómo cumple con sus estudios, cómo saca las mejores notas, sino que además tiene que cargar con la responsabilidad de los hijos, de la casa, del hogar,
Es decir, ahí tienes en un gráfico que ponían el día miércoles acá en la Asamblea Nacional, en donde fuimos cordialmente invitados. Había una imagen que me llamaba mucho la atención, ¿no? Varios hombres y mujeres en carrera. Y claro, en la carrera de las mujeres estaba la lavadora, la cocina, el tendedero, los niños, la escuela. Tienen que sortar todos esos obstáculos para estar en igualdad. Eso significa que las mujeres actualmente no somos iguales a los hombres y de hecho no somos iguales, pero las barreras de acceso para nosotros son superiores. Porque históricamente hemos tenido que luchar para conseguir el voto, luchar para ser representantes políticas, luchar para estar en los espacios de salud pública, para que, por ejemplo, la tarea de enfermeras o de docentes no solamente sea un asunto de mujeres, para estar en carreras técnicas, para estar en el ejército, para estar en la policía, para estar dirigiendo instituciones del Estado. Creemos entonces que este es una permanente lucha por nuestros derechos, porque todavía no hemos alcanzado todos y no somos iguales. En el ámbito laboral, lamentablemente, se dan muchísimos casos en donde mujeres no son contratadas porque seguramente, como está en edad reproductiva, se va a embarazar, y al embarazarse entonces el empleador pierde porque tiene que pagar un seguro de maternidad, porque tiene que poner un reemplazo durante este seguro de maternidad. Entonces, obviamente, no estamos en igualdades condiciones. Hay que mejorar la legislación, hay que mejorar las condiciones desde la política pública. Una de las cosas que yo contaba hoy en la mañana en otro medio de comunicación, les decía, en mi caso, yo tengo una hija de 1 año y tuve yo que al mes empezar nuevamente a trabajar. Empecé a trabajar paulatinamente 4 horas, luego 5, luego 6. ¿No cumplió con el periodo de Porque maternidad? las mujeres autónomas, si bien es cierto, tenemos una ayuda desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no es suficiente. Entonces, no todas podemos tomarnos los 3 meses de maternidad. Es dura la condición que vivimos las mujeres aún en el Ecuador. Frente a eso, hay que mejorar las políticas públicas, hay que hacer un ejercicio de transparentar nuestras políticas públicas para evaluarlas y saber si en efecto han sido medidas efectivas para la población, o hay que rediseñarlas, o hay que mejorarlas. Pero lo que hemos avanzado, creo yo que hay que valorarlo, porque finalmente, aunque sea una reforma legal mínima pequeña, es una reforma importante en esta permanente lucha. Gracias, Jessica Jaramillo, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Muy bien, Jessica Jaramillo entregándonos también su visión respecto de lo que concierne este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Nosotros, amigas y amigos, vamos con más información. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció que iniciarán un sumario administrativo en contra del juez Santiago A., porque habría revictimizado a Evelyn, víctima de violencia sexual, durante una audiencia. Según la autoridad, se identificó una manifiesta negligencia en la actuación del juez, esto de forma textual. Maldonado expuso que el 30 de enero pasado dispusieron el inicio de la investigación respectiva sobre este caso y que, según dijo, el juez en una audiencia en un caso por violación a una chica que subió a un taxi en la ciudad de Quito, le intimidó a la víctima, simulando el uso de una navaja, ya que su presunto violador utilizó el mismo modus operandi para intimidarla y violarla. La titular de la Judicatura expuso que el juez, fiscal o defensor público representa la tutela del Estado a las víctimas y de manera especial a las víctimas de violencia sexual. El Pleno del Consejo de la Judicatura y sus servidores y unidades han hecho un análisis profundo hasta llegar a la triste realidad de que un juez en una audiencia, en un caso por violación a una chica que había subido a un taxi en la ciudad de Quito, le intimidó a la víctima, sacando o simulando el uso de una navaja, ya que su presunto violador utilizó el mismo modus operandi, es decir, sacar un cuchillo para intimidarla y violarla por alrededor de 2 horas. Estos hechos son inaceptables. Por lo tanto, hemos solicitado la celeridad del caso
para obtener, como en efecto lo hemos ya obtenido, la investigación respecto a este terrible hecho de intimidación del juez, revictimizando, simulando nuevamente este hecho terrible que ha marcado la vida de esta chica, que incluso intentó suicidarse. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional prevé llamar al ministro de Trabajo para que explique los detalles más bien de los despidos a decenas de servidores públicos. La cartera de Estado emitió un comunicado en el que explica que como parte del plan de optimización del gobierno y en el contexto de austeridad se han desvinculado a servidores de contratos ocasionales sin afectar los servicios de los ciudadanos. Los integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores se encuentran preocupados por los despidos de decenas de servidores públicos y por ello consideran llamar al ministro de Trabajo para que explique los detalles y criterios de las desvinculaciones. Tiene que haber una auditoría de puestos, no se puede sencillamente decir porque me caes mal, te voy a votar. Creo que tiene que haber una evaluación. Si efectivamente hay duplicidad de funciones en un puesto, tiene que ser evaluado y bajo esta auditoría tienen que salir funcionarios. Para dejar a un lado cualquier tipo de suspicacia, si hay un proceso ordenado, legal, comunicado, de lo que no se necesita, de lo que fue exagerado, que es público y notorio que existió, pues en lo consultado uno puede estar de acuerdo, pero eso no puede ser óbice para generar ilegalidades o injusticias. El asambleísta Juan Cárdenas cuestionó la propuesta de campaña del gobierno respecto de la generación de empleos. Dice que lo que le ha caracterizado más bien son los cientos de despidos y teme que las desvinculaciones respondan a exigencias de organismos internacionales. Los churqueros habrán exigido que simplemente saquen a la calle, despidan a trabajadores para achicar el tamaño del Estado. Esta es otra de las muletillas que tienen estos multilaterales. De su parte, el asambleísta social cristiano Henry Cucalón reiteró que es fundamental achicar el Estado y dijo que hay que estar expectantes y vigilar si los puestos de trabajo luego son reemplazados por otro personal afín al régimen. Con mucha razón no tendría lógica. En este caso, y peor cuando se está tratando del trabajo de la gente, no cabe ningún clientelismo político de ninguna bandera, de ningún color. El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado oficial en el que informa que el gobierno ejecuta un proceso de reestructuración y optimización del sector público para volverlo más eficiente en el contexto de la austeridad, para retomar la senda de crecimiento y generar confianza en la comunidad internacional. En el documento especifica que como parte de las acciones se ha procedido a la desvinculación de servidores que laboran mediante contratos ocasionales y que la desvinculación no menoscaba funciones ni los servicios que reciben los ciudadanos. El comunicado finaliza diciendo que será el Ministerio de Trabajo el que verifique que el proceso de desvinculación se desarrolle en el marco de la ley y en respeto de los derechos laborales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y tras cumplirse el primer receso legislativo de este año, la Comisión de Justicia retomó el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Las formas de votación de resoluciones fueron parte del análisis. El análisis de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa avanza en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con miras a la construcción y aprobación del informe para el segundo y definitivo debate de esta propuesta. Esta semana esta mesa parlamentaria analizó, entre otros, un proyecto reformatorio propuesto por la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que entre otros aspectos clarifica que los acuerdos y resoluciones sean aprobados por mayoría simple y en un solo debate. La presidenta de la comisión, Marcela Aguiñaga, planteó la incorporación de una precisión. Deberíamos recoger el tema del texto relacionado a qué tipo de resoluciones se vota con mayoría simple. El socialcristiano Henry Cucalón, por su parte, manifestó que no aplica esta forma de votación, por ejemplo, cuando se trate de destitución de asambleístas. Este problema siempre salta en el pleno. Quieren aprobar por simple lo que es absoluta, porque es que son resoluciones, así como que fuera el día del mango, el día del papagayo, que son los que muchas veces se proponen, y principalmente las reformas del día. Dejo esto como inquietud.
El proyecto de reformas propuesto por la presidenta Cabezas, además, abarca temas relacionados con las atribuciones del legislativo, los órganos con que cuenta la función legislativa para desarrollar su trabajo de fiscalización y legislación, entre otros. La Comisión de Justicia, asimismo, conoció varios proyectos de ley que fueron remitidos por el Consejo de Administración Legislativa CAL relacionados a modificar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se prevé que esta mesa parlamentaria trabaje en una matriz y asimismo convoque a los proponentes de estas iniciativas para que expongan los sustentos técnicos y jurídicos de sus proyectos. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Y a través de un comunicado, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos informó la decisión de cambiar el nivel de alerta amarilla a naranja en las provincias de Manabí y Los Ríos por la recurrencia de afectaciones a causa de la temporada invernal. La institución pidió que las autoridades implementen planes de evacuación y respuestas en estas jurisdicciones, así como todas las acciones que sean requeridas para proteger a los habitantes de las provincias antecitadas. También se pidió a las autoridades procedan en el ámbito de su jurisdicción a revisar y actualizar los planes de contingencia y los escenarios en función de la evolución del fenómeno natural, así como todas las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades. Al momento se registran afectaciones en 103 familias, 108 viviendas, 2 bienes privados y 4 infraestructuras educativas. Agenda de actividades. Las actividades previstas para el Parlamento ecuatoriano para el próximo lunes 11 de marzo del 2019 a las 16 horas. La sesión reservada de la Comisión de Relaciones Internacionales. El tema, el informe del ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, esto por el cuarto trimestre del 2018, evaluaciones semestrales que efectúa esta cartera de Estado. Este evento se desarrollará en el 7º piso del Palacio Legislativo. Bien, amigas y amigos, y de esta forma nosotros cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena noche y un buen fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.